Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde. Estamos a punto de dar inicio al segundo segmento de esta serie que emprendimos la semana pasada, a la cual hemos titulado El cristianismo sin sangre. Cristianismo sin sangre es el tema de esta serie, en la cual estaremos tocando diversos temas muy, pero muy importantes, temas que en muchos ámbitos nuestros amados consiervos, muchos de ellos tienen miedo a tocar estos temas, tienen miedo en profundizar en este tipo de enseñanzas, ya sean proféticas o escatológicas, pero con la guianza del Espíritu Santo, con el poder que solo el poder de Dios nos puede dar a nosotros y nos puede abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos cumplir lo que el Señor demanda de todos y cada uno de aquellos que hemos sido llamados para traer esta palabra, para traer la enseñanza al pueblo de Dios, a su amada iglesia. Es un honor, un privilegio el poder compartir con ustedes, el poder llevar esta palabra, el poder transmitir el mensaje de Dios. Y amado pueblo del Señor, esto es un grandioso privilegio que todos y cada uno de nosotros tenemos. Quiero pedirle a nuestra amada audiencia que nos está sintonizando a través de las redes sociales, como lo es Facebook Live, pero también a mis amados hermanos que tienen la aplicación, que han bajado la aplicación en el TuneIn Radio, a donde ustedes pueden encontrar también el enlace a través de La Última Llamada TV. Estamos en vivo y en directo 24 horas al día, 7 días a la semana, con una programación diversa. Tenemos documentales bíblicos, tenemos películas, tenemos música, tenemos entrevistas y por supuesto la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Y en nuestro canal tenemos a diversos exponentes de la palabra. No solo van a escuchar a su servidor, pero también hay otros siervos de Dios que estamos programando en estos durante la semana y en estos eventos. Muy bien, pueblo del Señor, vamos a dar inicio a la segunda enseñanza con respecto a este tema que emprendimos la semana pasada. Una vez más, el título de esta serie, Cristianismo sin sangre, Cristianismo sin Cristo. Y esta tarde tocaremos un tema muy, pero muy polvorizante, un tema muy controversial en ciertos medios, en ciertas creencias, porque estaremos hablando de todo este tipo de cosas. Y el tema de esta tarde, el segundo segmento de esta serie, le hemos titulado Nimrod, el enemigo de Dios. Nimrod, el enemigo de Dios, es el tema que estaremos presentando en esta preciosa tarde. Así que sin más preludios, vamos a dar lectura, una de las cuantas lecturas que estaremos tomando con respecto a este tema. Y esta lectura, amado pueblo del Señor, la vamos a encontrar en el libro de Génesis. Este libro será el fundamento teológico para la mayoría de los temas que estaré presentando durante esta serie. Capítulo 10 del libro de Génesis. Estaremos tomando la bendita y gloriosa palabra del Señor, el consejo a nuestras vidas. Y lo vamos a hacer en una doble forma. Capítulo 10, versículo 6 en adelante.
versículo 6 del capítulo 10 del libro de Génesis. La palabra del Señor la leemos de esta manera. Los hijos de Cam, Cos, Misraín, Fut, Canaán, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Versículo 8. Y Cos, o Cus, perdón, estoy diciéndolo en inglés, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra, de la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén en medio de entre Nínive y Cala, la cual es una gran ciudad. Y hasta allí lo vamos a dejar. Hasta allí vamos a dejar esta porción. La razón por la que he tomado esta porción de la palabra del Señor, número uno, pueblo amado, quiero de una manera muy simplificada traer a memoria un poco de lo que es la genealogía. En las Escrituras, en el capítulo 1, capítulo 2, 3 al 6, se nos describe una serie de acontecimientos, una serie de eventos que cambiaron la historia del mundo que ahora nosotros conocemos. En el huerto del Edén, en el capítulo 2, encontramos la caída del hombre. Encontramos el engaño diabólico, satánico, en el cual Eva y Adán son víctimas, y en este caso yo no diría tanto, usaría esa palabra víctima, en el caso de Adán, mas sin embargo en el capítulo 2 encontramos algo catastrófico que sucedió en el huerto del Edén. En el capítulo 4, 5 y 6 encontramos algo catastrófico que sucedió a consecuencia de la profecía que en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, después de la caída del hombre, después que el Señor dicta sentencia por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva, el Señor en el capítulo 3, versículo 15, hace esta severa maldición con respecto a lo que ahora nosotros conocemos como las dos simientes que nacieron en el principio y que fueron fundadas en el huerto del Edén. Capítulo 3, versículo 15, versículo 14. Vamos a comenzar con el versículo 14 del libro de Génesis. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Algo muy poderoso y maravilloso para que nosotros podamos entender que por primera vez de la boca de Dios, de la boca del Dios Todopoderoso, de la boca del Altísimo, el Señor está usando la palabra maldición. Maldice a la serpiente por el engaño que había hecho en el huerto del Edén. Maldice su simiente. Algo que todos y cada uno de nosotros, en un momento, en cualquier momento de nuestra vida, nosotros hemos pasado por una etapa donde fuimos presa fácil del engaño, de la seducción, de la mentira. Y a consecuencia de que creímos en el engaño, en la mentira, el Señor nos ha capacitado como seres racionales para que nosotros mismos podamos tomar una determinación, para que nosotros mismos podamos ejercer nuestro libre albedrío, para así rechazarle o recibirle, para obedecerle o para desobedecerle, para confesarlo o para negarlo, para caminar con él o apartarse de él. Esta fue la situación y este fue el mismo escenario que el Señor le presentó a Adán y Eva. Les dio instrucciones específicas de lo que podían hacer y de lo que no podían hacer. De las cosas de las cuales ellos podían tener control absoluto y de las cosas que ellos no podían hacer. Mas sin embargo, en este capítulo 3, es a donde damos inicio a lo que ahora nosotros conocemos como las dos simientes que partieron del huerto del Edén. La simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahora nos encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis. Y aquí ocurre algo que es alarmante, que es aterrorizante ante los ojos del ser humano, ante el entendimiento y el razonamiento humano, no ante el razonamiento y el entendimiento de Dios, porque la sabiduría de Dios es la que nos hace que nosotros podamos entender su palabra, entender el mensaje, entender lo que Él ha querido que nosotros podamos captar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, en el capítulo 6 de Génesis, encontramos esta catástrofe universal, la cual le conocemos y todos nosotros, yo digo todos y me estoy incluyéndolo a usted, estoy poniendo palabras en su boca, pero lo estoy incluyendo a usted. Y cuando digo todos es porque en cualquier momento de nuestra vida, llámese creyente o llámese gentil, alguien que no ha creído en el mensaje de la palabra del Señor, en algún momento nosotros hemos escuchado de lo que fue el diluvio universal. Y en este diluvio universal había una razón y un motivo. Y ese motivo, como lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Génesis,
En el versículo 5 del libro de Génesis había un motivo, una razón y un propósito por el cual el Señor determinó destruir a la creación humana, al igual junto con los animales. Los ateos y todos los gnósticos y todo aquel que es enemigo de Dios, enemigo de la palabra, enemigo de los mandatos divinos de Dios, ellos siempre han usado este argumento y dice, pero ¿por qué el Señor castigó al ser humano cuando los verdaderos culpables de lo que sucedió en el capítulo 6, en esa etapa de tiempo, fue a consecuencia del pecado de que los hijos de Dios, los ángeles caídos, los compañeros, los camaradas, los cómplices de Lucifer que fueron arrojados a la tierra, se mezclaron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con las hijas de los hombres, y a consecuencia de ese pecado y de esa abominación, el resultado de ello fueron los nefilims, los gigantes. Pero el propósito de Dios de tomar esta determinación, y quiero que leamos juntos este versículo. Versículo 5 del capítulo 6 del libro de Génesis, la palabra del Señor nos da la respuesta, el por qué el Señor trajo un diluvio universal, no un diluvio regional, fue universal en toda la faz de la tierra. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto es algo maravilloso. Pero Noé, en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pueblo amado del Señor, indiscutiblemente estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia del Señor, la amada novia del Cordero de Dios, la que Él amó tanto que no escatimó ser Dios, que no le importó el que Él mismo es el creador de los cielos y de la tierra. No le importó bajar a esta tierra, mostrar su amor para con nosotros, mostrar su misericordia, porque en el bendito plan de Dios, Él jamás nunca ha querido la destrucción del ser humano. En el plan de Dios, en el corazón de Dios, nunca ha querido el sufrimiento, la maldad, el dolor, la angustia, la tristeza, la soledad en el corazón y en la mente del hombre. Eso nunca fue el plan de Dios. Si bien es cierto, en el momento, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, cuando el Señor creó al hombre, el Señor dijo que esto estaba bueno en gran manera. Usó una palabra que nunca la había usado en ninguna de las afirmaciones que Él hizo después de que Él formó
el firmamento, los cielos, la tierra, el mar, las bestias, la vegetación. Jamás nunca el Señor usó esta palabra bueno en gran manera. Usó la palabra y vio que estaba bueno. Pero cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Él lo bendijo de tal manera que dijo que estaba bueno en gran manera. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido transmitir a través de su palabra, a través de sus mensajeros, a través de sus profetas, a través de los apóstoles. Y estoy hablando de los apóstoles de Cristo, los verdaderos apóstoles del Cordero. A través de los pastores, a través de los maestros, a través de los evangelistas, a través de los hijos y siervos de Dios. A través de todas las épocas, en todo tiempo, el Señor ha querido transmitir este mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje que nos da la capacidad de poder presentar nuestras cargas, nuestro dolor, nuestra angustia ante Él. Y Él siempre ha querido sostenernos y levantarnos. Pero ahora nos encontramos con este dilema, con el dilema en el cual quiero comenzar a profundizar en ello. Hay una razón muy importante y muy específica por la cual la palabra del Señor nos habla y nos da referencias con respecto a lo que conocemos como la genealogía, el árbol de la genealogía. Y esto es importante para Dios, porque es importante que nosotros, como sus hijos, como siervos de Dios, tenemos que entender y reconocer que Dios siempre ha querido comunicar su mensaje, comunicar su plan a los siervos de Dios, para que nosotros podamos llegar a conocer a ese Dios invisible, a ese Dios omnisciente, a ese Dios que lo podemos encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque Él vive y mora en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. Porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero había sucedido algo catastrófico en el momento que el Señor abre las puertas de los cielos y derrama el diluvio. La palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de Génesis dice que se los llevó a todos, arrastró, acabó con todos, no dejó a nadie. Y ahora bien, ahora el Señor quiere, después del diluvio, encuentra gracia en un hombre que se llama que se llama Noé. Encuentra gracia en este hombre para poder así repoblar la tierra, para poder repoblar esta tierra que había sido devastada a través de un diluvio. Ahora el Señor nos dice estas palabras. Estas son las generaciones. Estamos en el capítulo 6, versículo 9. Esto es con respecto al plan de Dios para repoblar la tierra con seres humanos, lo que Él ya había destruido a consecuencia de la corrupción, a consecuencia de la mezcla entre lo santo de Dios y lo profano. Ahora el Señor introduce en el arca de Noé a Noé y a sus 3 hijos, a sus esposas y a la esposa de Noé. 8 personas en total. Ahora el Señor nos dice a través de su palabra
el plan perfecto que Él tiene para repoblar la tierra una vez más. Versículo 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones, una vez más, estas son las genealogías de Noé. Algo muy importante, algo muy, pero muy importante que nosotros podemos entender, de que en este momento el Señor nos está hablando con respecto a lo que Él tiene en mente hacer para repoblar la tierra una vez más con seres humanos. Y el Señor dice que encontró gracia en Noé. Luego versículo 9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Quiero llevarlos de una manera muy rápida y de una manera panorámica, podría llamarle, con respecto a estas dos palabras que el Señor usa en el versículo 9 del libro de Génesis, a donde el Señor dice que Noé, en primer lugar, dice que Noé era un varón justo. Ahora, la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cierto o no? Entonces, ¿el Señor se está contradiciendo? Absolutamente no. Lo que el Señor está diciendo es que no hay justo ni aún uno, conforme cuando nosotros ponemos nuestra propia justicia y la queremos comparar o comparecer ante Dios. El Señor dice que no hay justo ni aún uno. Ahora, la justicia que Dios imputa en el ser humano es una justicia que solo Él nos la puede dar. Nosotros no podemos alcanzar un nivel de justicia y presentarnos ante Dios como una persona justa. Ahora el Señor usa esta palabra que era perfecto en sus generaciones. Si no hay un justo, no puede haber un perfecto. ¿Correcto? Ahora bien, esto pareciera o tal parece que aquí tenemos una contradicción una vez más, lo cual es total y completamente lo contrario de lo que muchos piensan. Cuando el Señor usa la palabra generaciones o genealogías, lo que el Señor está diciéndonos a través de su palabra, cuando Él dice que Noé era perfecto en su genealogía. Lo que el Señor está diciendo es que Noé, en medio de la sociedad prediluviana, en medio de ese mundo prediluviano, la maldad y la contaminación genética había llegado y había penetrado las raíces de las genes de los seres humanos para aquel entonces. De tal manera que lo que la palabra del Señor nos enseña es que Noé era el único, escuche bien, que Noé era el único perfecto. En otras palabras, lo que está diciendo es que Noé era el único que no se había contaminado, y esa es la razón por la cual el Señor usa a Noé, a sus 3 hijos. Y aquí es a donde damos inicio a lo que es la importancia de la genealogía de cada uno de los 3 hijos de Noé. Todos sabemos los nombres de los hijos de Noé, pero para aquellos que tal vez no tienen ese conocimiento, el hijo mayor era Sam. El otro hijo era Cam y el otro hijo era Jefté. Ahora bien, ¿por qué el Señor
¿por qué el Señor es específico cuando nos habla con respecto a los hijos o la genealogía de los hijos de Noé? Muy importante. Versículo 7 del capítulo 10 de Génesis. Ahora el Señor nos da la genealogía de una manera cronológica para que nosotros podamos llegar al personaje en el cual nos estaremos enfocando. Y este personaje lleva por nombre Nimrod. Ahora la pregunta es, porque muchos he escuchado personalmente, he escuchado a predicadores diciendo que Nimrod es descendiente de Caín. Yo no sé si alguno de ustedes, en que nos están sintonizando, dicho sea de paso, mil gracias, amado pueblo del Señor, por compartir este tiempo con este su servidor. Y les pido de favor que compartan esta enseñanza en sus muros de Facebook. Compártalo con sus amigos, sus amistades y su familia. ¿Por qué es importante? Porque, en primer lugar, Nimrod no es hijo o de la descendencia de la línea genealógica de Caín. Nimrod, la palabra del Señor es específica y dice que los hijos de Noé son los tres padres, si le podemos llamar de tal manera, son los tres padres de toda la raza humana que existe hoy en día. Siglo XXI, año 2018. Estamos a punto de llegar a los 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra. Si no me equivoco, y sin duda equivocarme, estamos en los 7.8 billones de seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Y todos y cada uno de nosotros somos descendientes de la línea genealógica de los tres hijos de Noé. Capítulo 10, verso 1, el Señor nos da estas genealogías para que nosotros podamos entender y poder comprender de dónde venimos y quiénes son nuestros antepasados, quiénes son nuestros ancestros y de qué línea nosotros pertenecemos. Versículo 1 del capítulo 10, miren lo que dice. Estas son las genealogías de los hijos de Noé. En primer lugar, Sem, el segundo hijo, Cam, y el tercer hijo, Jafet. Ahora, en el capítulo 2, versículo 2 del mismo libro de Génesis, nos da la genealogía de cada uno de los hijos de Noé, hasta que llegamos a los hijos de Cam. Cam, ustedes saben y se acuerdan muy bien, Cam es el muchacho que descubrió la desnudez de su hijo. Cam es el que, la palabra del Señor dice, que vio la desnudez de su padre, y cuando Noé se da cuenta de lo que había sucedido, Noé maldice a Cam. Noé maldice a Cam y le dice que será siervo, servidor de Sam. Espero que me sigan, porque esto es muy, pero muy poderoso, muy importante. Entonces, Cam engendró a Cus. Y Cus, de la descendencia de Cus, de la descendencia del hijo que había sido maldito por los labios de Noé,
De esa descendencia es a donde aparece este personaje. Lo voy a leer una vez más porque es de suma importancia el que podamos entender de que, en primer lugar, Nimrod no es descendiente de Caín. Nimrod es un descendiente directo de Noé, del hijo de Noé, Cam. Noé era el abuelo de Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién engendró a Nimrod? Cus. ¿Quién es Cus? El hijo de Cam. ¿Quién es Cam? El hijo de Noé. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Oh, bendito sea el Señor. El primer poderoso en la tierra. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar cuando usa esta terminología, primer poderoso en la tierra? ¿Qué significa? ¿Poderoso en qué aspecto? ¿Poderoso en qué sentido? ¿Cuál es la razón por la cual Nimrod llega a ser el primer poderoso en la tierra? Y no solo eso, sino que en el versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra, cazador delante de Jehová, esta palabra delante de Jehová, fue una palabra, o es una palabra que su raíz etimológica, su raíz hebrea, no significa de que de que Nimrod estaba frente a Jehová, porque eso es lo que la palabra indica en el español moderno, delante de Jehová. Lo que indica es que él estaba enfrente a Jehová, delante de Jehová. Más sin embargo, esta palabra delante de Jehová, lo que significa es que él era un adversario de Jehová. Estaba en contra de Jehová. Se oponía a los mandatos y estatutos que su abuelo, su abuela, su padre y sus tíos le habían transmitido de una manera verbal, le habían infundido el conocimiento de los mandatos divinos de Dios, la manera en cómo se hacía la adoración al Dios de Noé, al Dios de Abraham, perdón, al Dios de Adán. Abraham no existía todavía, eso está más adelante. Entonces, Nimrod conocía, entendía la manera adecuada, la manera correcta, la manera apropiada, la manera en que Dios pedía y demandaba de su abuelo, de sus tíos y de su padre, de sus parientes. Él entendía la manera en que Dios demandaba la verdadera adoración al verdadero y único Dios, que para ese entonces ellos conocían. Y esto es muy importante. Y quiero hacer un pequeño hincapié en esta palabra que acabo de usar. Que para ese entonces, después, inmediatamente, y cuando digo inmediatamente, estamos hablando de un tiempo, de un periodo de tiempo. Unos creen que fueron 200 años, otros creen que fueron 100 años, otros creen que fueron 150 años, pero yo creo que eso es irrelevante. El punto aquí a entender es este, de que había pasado un periodo de tiempo en el cual
Los hijos de Noé se habían multiplicado y los hijos de sus hijos se habían multiplicado hasta que llegamos ahora a Nimrod, que era una descendencia de Cam, una descendencia de Cos o de Cus, su padre, al punto de que ya habían muchos seres vivientes poblando la tierra. Ahora, cuando el Señor dice de que Nimrod fue un vigoroso cazador delante de Jehová, hay una indicación, una connotación hebrea, la cual nos implica y nos enseña de que Nimrod fue el primer, no el primer enemigo de Dios, porque el primer enemigo de Dios fue Lucifer. Mas, sin embargo, Nimrod fue el primer hombre después del diluvio que formó, instituyó una organización, se rodeó de hombres tiranos, rebeldes, al igual que él. En la raíz etimológica hebrea, la palabra Nimrod significa rebelde y tirano. Y de la palabra Gilbor, que es la palabra hebrea para el nombre de Nimrod, Gilbor, es lo que significa un rebelde, un tirano. Entonces, este fue el primer tirano que determina rebelarse contra Dios y hacer exactamente lo mismo que este personaje angelical un día hizo. Se rebeló contra Dios, pero no le bastó rebelarse él contra Dios, sino que él determinó hacer una asamblea y involucrar a otras personas, en este caso a otros seres angelicales. Estoy hablando de Lucifer. De tal manera que este querubín protector encontró la manera como engañar y sembrar la semilla de rencor, de odio, de envidia, de duda en la mente de estos seres angelicales, al punto de que ellos se unieron a Lucifer. Esto fue precisamente lo que Nimrod hace y establece. En el versículo 10 del capítulo 10 del libro de Génesis, quiero afirmar este punto, de que el conocimiento de este hombre rebelde, tirano, mentiroso, manipulador, la fórmula que él usó fue engañar las masas, penetrar en su mente y en sus corazones el odio contra el único Dios que ellos conocían. Porque en el momento, en el tiempo después del diluvio, no existía otro Dios más que el Dios de Noé. No había otro Dios. No existía ídolos. No existían religiones. Dicho bien es, y acertada es, la afirmación de que antes del diluvio, Caín y Abel, estos dos muchachos, un día fueron a presentar un sacrificio. Y la manera en que Caín decide hacer su sacrificio o su holocausto, su ofrenda ante el Señor, él escoge la manera en que él iba a hacer su ofrenda. En otras palabras, en ese momento es cuando nace la idea de crear una religión
ese momento, cuando Caín toma esa determinación, en ese momento él estaba poniendo las bases de una religión falsa y de un sistema de adoración a su manera, a su conveniencia y a su criterio. Cuando llegamos a este personaje, Nimrod, esa es la razón por la que muchos dicen, obviamente sin estudiar la palabra, sin profundizar, de que Nimrod era un descendiente de la línea genealógica de Caín, lo cual es todo lo contrario, es una mentira, es un error de estudio y de conocimiento. Ahora, Nimrod, en el tiempo de Nimrod no existía otro Dios, mas sin embargo, él fue el que estableció una falsa adoración, una falsa congregación, una falsa religión, con el simple y sencillo motivo: rebelarse contra Dios y mostrarle a Dios de que Él era lo suficientemente capaz, que Él era lo suficientemente hábil, que Él era lo suficientemente vigoroso y que Él era lo suficientemente poderoso y autosuficiente para formar Él su propia religión. Y Él promoverse, exaltarse como el Dios de los hombres, el Dios de los hijos de los hombres. Y por esta razón es que el Espíritu Santo de Dios es tan maravilloso que nos da a entender que en la genealogía de Nimrod, del rebelde enemigo de Dios, viene de uno de los hijos de Noé. ¿Pero viene de quién? Viene de Cam. El que había sido maldito. El que había sido maldito por Dios, al igual que lo fue la simiente de la serpiente en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, al igual que lo fue el mismo Caín cuando el Señor lo saca del huerto del Edén. Ahora el hijo de Cus, el maldito, está haciendo lo mismo que Caín, lo mismo que Lucifer, hasta el punto que él se convierte en el primer rey en la tierra. Y cuando la palabra en el versículo 10 del capítulo 10, mire lo que dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Escuche bien, fue el comienzo de su reino. ¿Cuál fue el motivo por el cual este querubín, que había sido derrotado y tirado, arrojado de los cielos? Es porque él anhelaba establecer su propio reino, establecer su trono en las alturas y él poder sentarse allá al igual que el Altísimo. Esa fue la idea que esta simiente de la serpiente, no la descendencia de la serpiente, sino que la simiente, este pensamiento, ahora estaba en el corazón de Nimrod y se convierte en el primer rey. Ahora yo hago una pregunta. Y se lo mando a todos y cada uno de ustedes que están en sintonía en este momento. ¿Quién le dio la idea a Nimrod de convertirse en un rey? Si en aquel tiempo no habían reyes, habían un grupo, diría yo, limitado. Cuando más lejos quiero estrechar la palabra,
Pero yo diría que había un grupo, en cierta manera, limitado de seres humanos en la tierra. ¿Quién le dio la idea a Nimrod de proclamarse como un rey, de establecer un reino? ¿Quién? No creo que haya sido Sem, no creo que haya sido Noé, no creo que haya sido la abuela. ¿Quién le dio esa idea? Esa es la pregunta. Conteste ahora usted mismo, porque yo sé quién se la dio, y esa se la dio el padre de la mentira, el padre del engaño, el homicida, la serpiente antigua, la serpiente y su simiente fue la que trajo esa idea a la mente de este hombre. Ahora él dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Esta palabra Babel, Babo, en el idioma hebreo. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa Babel? ¿Qué significa Babel? Significa confusión y significa rebelión. Toda rebelión que se lleva a cabo contra algo o alguien es el resultado directo de una confusión. Este era el caso, este era el mismo nombre, el significado del nombre de este hombre llamado Nimrod. Rebelde y tirano. Tenía todas las características del anticristo futuro, del anticristo venidero. Tenía todas las características de el enemigo de la profecía que fue dada en el huerto del Edén, la profecía de Génesis 3:15. Ahora, este hombre se convierte en un rey, y se convierte en un rey, y se establece en lo que llegó con el pasar de los siglos, llegó a conocerse como la llanura de Sinar, o la tierra de Sinar. Esta llanura de Sinar, esta Babilonia geográfica, se encuentra en medio de los dos ríos que estaban en la geografía, en el lugar donde el huerto del Edén existía. Y esto es el río Tigris y el río Éufrates. En medio de esos dos ríos, por eso se llama llanura, porque estaba en medio de esos dos ríos. Y ahí ellos llegaron, después que se habían multiplicado, llegaron a esa llanura, y Nimrod decide construir una torre, construir una ciudad, fundar un reino que iba a alcanzar Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, edificó Robobot, edificó Calá, Resén y Calá. En otras palabras, a este malvado enemigo de Dios no solo quería ser rey, él quería formar un gobierno, y voy a usar la palabra mundial, porque para aquel entonces el terreno, la tierra que había sido poblada, la tierra que estaba siendo habitada por seres humanos, ese era el mundo de ellos. Entonces él lo que quería era tener control a través de la tiranía, a través de su engaño y de su poderío, de su control. Él quería controlar a todas
las ciudades y a todos los lugares donde existiera un ser humano para él poder oprimirlos, para él poder tenerlos como esclavos, bajo opresión, bajo amenaza, bajo temor, bajo miedo. ¿A poco no es eso lo que un tirano hace? Un tirano no gobierna en una manera democrática. En la tiranía, el tirano gobierna de una manera que está basada en el control, la intimidación y el miedo, el temor, el terror. Eso es un tirano. Alguien que trae temor y terror a las naciones y a los pueblos. Amada iglesia del Señor, esto es lo que sucedió allá en la tierra de Sinar. Así es como así es como dio inicio la rebelión del hombre. Así es como dio inicio, así es como Satanás, y que el Señor le reprenda, pudo meter en la cabeza de los seres humanos, en el pensamiento de la simiente de la serpiente, de que ellos eran suficientes, autosuficientes, y que no necesitaban a Dios, y que tenían que rechazar la soberanía y la divinidad de Dios en sus vidas y en sus corazones. Tal pareciera que es lo que ahora estamos viviendo, en un mundo donde el hombre piensa que él es autosuficiente, donde el sabio, el inteligente, el letrado, todas estas personas, los científicos, todo este tipo de personas con un alto nivel desarrollado, con un alto nivel, de conocimiento, llámese tecnología, llámese medicina, llámese lo que se llame. Ellos han llegado, su rebelión contra Dios, su desafío contra Dios, contra el Dios Todopoderoso, ha llegado a tal manera que ellos han querido y han permitido la creencia de que nosotros venimos de un changuito. Los changos han sido feos y siguen siendo feos, no han cambiado. Mas sin embargo nosotros no fuimos hechos o nos formamos de la imagen de un chango, fuimos hechos a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, de ese ser maravilloso, de ese ser que nos da vida, nos da luz, nos da existencia. Bendito sea su nombre. Esto es exactamente lo que esta torre de Babel, esto es lo que la raíz de Nimrod, la raíz del orgullo, la raíz de la arrogancia, la raíz de la tiranía, la raíz del rencor y el odio contra Dios, es lo que ha creado que nosotros ahora en pleno siglo XXI, tenemos a una sociedad corrompida, a una sociedad que cada día se aleja del Señor, a una sociedad que rechaza los mandatos divinos de Dios, a una sociedad ciega, a una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, a una sociedad que ha permitido, ha aceptado que la homosexualidad sea normal, ha aceptado que el aborto sea normal, ha aceptado que personas del mismo sexo se casen, ha aceptado que un hombre se puede casar con un animal, se puede casar con un árbol, ha aceptado tantas cosas en nombre de la tolerancia, en nombre de que tenemos que ser tolerantes, porque las verdades absolutas de este bendito y glorioso libro ya no son suficientes para ellos. A tal manera que este libro, según ellos, según su razonamiento entenebrecido, su mente y su corazón entenebrecido, los mandatos divinos de Dios, todo lo que está escrito en esta palabra, ya es algo obsoleto. Es algo que ya no tiene valor, que ya no tiene vigencia en la vida del hombre moderno.
Mas sin embargo la palabra del Señor dice que su palabra es eterna y que no cambia, al igual que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo Dios que un día decidió crear este universo. Es el mismo Dios que un día decidió crear al hombre, crearte a ti y a mí y darnos una identidad. Y esa identidad es que somos hechos a su imagen y semejanza. Ese Dios no ha cambiado. El hombre ha cambiado, el hombre se ha rebelado contra Dios. Y esto es lo que ahora estamos viviendo. Estamos viviendo en un reino de Nimrod. Decidió levantar esta torre. Ahora la pregunta es, ¿por qué él quiso levantar esta torre? ¿Por qué era importante, tan importante para él el levantar esta torre? Dicho sea de paso, esa torre, por muy alta que fue, porque sí lo fue, la arqueología, la ciencia ha podido comprobar de que esa torre era una torre muy, muy alta. Muchos dicen de que ahora, hoy en día, en el tiempo moderno, sería una de las torres más altas si las pusieran allá en los rascacielos de Nueva York. De tal manera que esta torre era tan alta, era tan grande, la arrogancia, era tan grande la rebeldía que este hombre tenía. Pero el problema es que no era solo Nimrod. Era toda una generación que habían seguido los pasos de un tirano, que habían seguido las mentiras de un tirano. Y ellos, al igual que Nimrod, eran enemigos de Dios. Enemigos de Cristo, enemigos de la cruz. Esa torre no llegó al punto de la culminación. ¿Y sabes por qué no llegó al punto de la culminación? Porque el Señor un día vio y dijo: descendamos y vamos a confundir su lenguaje, vamos a esparcerlos de la tierra. El mandato que Dios le dio a Adán es el mismo mandato que le dio a Noé. Le dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra, que se esparcieran y llenaran la tierra. Ese fue el mandato que Dios le dio, tanto a Adán como a Noé. ¿Qué fue lo que Nimrod dijo? Él dijo: no, a mí no me importa lo que Dios haya dicho. Nosotros nos vamos a quedar aquí en esta llanura y aquí yo voy a fundar una ciudad, aquí yo voy a fundar mi reino y de aquí no nos movemos. Aquí nos quedamos sin importar lo que Dios ha dicho. ¿No es eso lo que ahora estamos viendo en nuestro mundo? ¿No es eso lo que ahora estamos viendo en nuestra sociedad? ¿No es eso lo que ahora estamos viendo en nuestro ámbito político, en nuestro ámbito religioso, en nuestro ámbito social? ¿Acaso no es eso lo que ahora estamos viendo? Estamos viendo de manera palpable, de manera tangible. Estamos viendo el resultado de una generación rebelde, de una generación que le ha dado la espalda a Dios, de un mundo y una sociedad que cada día rechaza el mensaje de Dios, rechaza los estatutos divinos y las leyes divinas, tanto divinas como morales y sociales de la palabra del Señor. Resultado, lo que ahora vivimos. Vivimos en una sociedad donde la política, los gobiernos, los políticos son unos corruptos, son unos corrompidos. Vivimos en una sociedad a donde las mismas instituciones que han sido creadas para la protección de la comunidad, para la protección de la sociedad, para la protección de los ciudadanos, ahora ellos son los opresores. Vivimos en una sociedad a donde la tolerancia por los homosexuales, la tolerancia por el aborto, la tolerancia por tantas cosas, hemos llegado al punto a donde la sociedad en que nosotros vivimos se ha convertido en una prisión
que está inundada, está anonadada de tinieblas, de confusión, de temor, de tiranía del enemigo. Y por eso es que el Señor llama a su pueblo. En el libro de Apocalipsis el Señor le dice: pueblo mío, sal, huye de ella, huye de esa Babilonia, huye de la ramera, huye del lugar donde te encuentras. Era tanta la maldad en los días de Noé, era tanta la maldad en los días de Nimrod, que el Señor mismo tuvo que venir a la tierra y pasar un juicio una vez más. Él les dio un mandato que se esparcieran, ellos no se esparcieron. Y tuvo que bajar Dios y ponerle alto a la construcción de esa torre, a la construcción de un gobierno mundial. Algo que a mí me causa tanta, no sé, me intriga tanto y me hace pensar, me hace indagar, me hace estudiar, buscar y llegar a tener un mejor entendimiento. Hay una razón por la cual esta torre de Babel no llegó a su fin. Esta torre quedó comenzada, no se terminó. ¿Y sabes por qué no se terminó? Porque si esa torre, si ese gobierno mundial que Nimrod quería establecer, se hubiese establecido, el libro de Apocalipsis y la profecía del anticristo, la profecía de Génesis 3:15, no se hubiese cumplido. Y esa es la razón por la cual este gobierno mundial que un día controlará a todas las naciones de la tierra, este gobierno mundial que un día tendrá el completo y total control de la humanidad, este gobierno mundial un día reinará este mundo. Reinará este mundo políticamente, reinará este mundo religiosamente, porque habrá una sola religión, una sola adoración, y esa adoración va a ser enfocada al Dios de este siglo, al Dios de este mundo, no al Dios verdadero, porque bendita sea la misericordia y la gracia de Dios, que antes de que eso suceda, antes de que el anticristo se presente en el escenario mundial, antes de que el anticristo tome control de las naciones de la tierra, antes de que el anticristo pueda controlar tu mente, tu corazón y tu vida, el Señor un día, dice la palabra de Dios, que Él descenderá de los cielos y la trompeta de Dios sonará. Él tendrá el poder de venir una vez más y quedarse allá en las nubes, y sonará esa trompeta, porque Él mismo dice la palabra que con voz de arcángel y con trompeta de Dios sonará, porque ciertamente la iglesia en ese momento será tomada, será sacada de esta Babilonia en la cual ahora nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en medio de una sociedad que simboliza y que representa a esta Babilonia histórica, a esta Babilonia geográfica que dio inicio, que su reinado dio inicio allá en la llanura de Sinar, con este hombre llamado Nimrod. Hay muchos Nimrods hoy en el día. Han habido muchos Nimrod a través de la historia de la humanidad. Han habido muchos hombres que se han enfrentado a Dios, que han confrontado a Dios, que han rechazado a Dios. Mas, sin embargo, algo que nunca ha estado en peligro, y esto es poderoso,
algo que nunca ha estado en peligro, ha sido la profecía de Génesis 3:15. El mundo, la historia de la humanidad, la historia del ser humano, la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia, la historia misma nos enseña que todas estas entidades han pasado por momentos difíciles, han pasado por momentos sencillamente que son aterrorizantes, mas sin embargo la palabra de Dios siempre ha sido fiel, la promesa de Dios siempre ha sido fiel, y la promesa de Génesis 3:15 jamás nunca ha estado en peligro de fracasar. La promesa del Mesías, la promesa de la simiente verdadera, la promesa de que el Mesías, Cristo Jesús, el Salvador, nuestro Señor y Redentor, un día iba a venir a esta tierra, esa promesa jamás nunca ha estado en peligro, porque la mano de Dios siempre ha estado allí. La mano de Dios siempre ha estado para defendernos. La mano de Dios siempre ha estado para guardar su linaje, para guardar a los suyos, para sacarnos de las tinieblas a la luz. Por eso es que es menester que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, proclamemos estas verdades. Dejemos ya de cuentos, dejemos ya de pleitos entre que si el hermanito tiene la doctrina, cree en el bautismo en el Espíritu Santo, que si el hermanito cree en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, o que si el otro hermanito cree que nomás se tienen que bautizar en el nombre de Jesús, que el otro hermanito dice que solo tienen que bautizarse en el nombre, y todas este lío de confusiones, cuando estamos viviendo en medio de una Babilonia que está oprimiendo, que está llevando a este mundo a las mismas puertas del infierno, pero no hay voces que se levanten a predicar el Evangelio, a predicar que la simiente prometida en Génesis 3:15 un día vino hace 2000 años, vino a este mundo, dio su vida en la cruz del Calvario, mostró su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo, para que tú y yo podamos ser libres de la esclavitud, podamos ser libres de pecado, podamos ser libres de condenación, podamos ser libres de las tinieblas, podamos venir hoy y presentarnos ante Dios y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, haz algo de mí, haz algo de ella, soy tuyo, porque tú me compraste en esa horrenda cruz, cuando vertiste tu sangre, tú me compraste, y por eso es que te sirvo, por eso es que te alabo, por eso es que te adoro, por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, decía el apóstol San Pablo. Esa tiene que ser nuestra actitud en medio de este mundo. Un mundo que se ha mezclado con las falsas religiones. Un mundo que ha seguido a este Dios falso. Cuando Nimrod muere, allí da inicio lo que será el próximo tema en esta serie, Cristianismo sin sangre, Cristianismo sin Cristo. En la próxima serie estaré hablando de Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. En el momento que Nimrod muere, su vieja bruja que tenía como esposa, Semiramis, se convierte en la reina, se convierte en la Rihanna, porque eso es lo que la palabra Rihanna quiere decir, la reina de los dioses, la reina del cielo, la madre de los dioses. Esta Semiramis se convierte en la Madonna de la religión babilónica, de la religión que ha traído confusión a todas las esferas de este planeta Tierra, sin importar la raza,
sin importar el continente. Pero sí hay algo muy peculiar en todas las razas y de los grupos étnicos de este planeta Tierra. Y es que todos, sin distinción social, sin distinción política, sin distinción intelectual, todas y cada una de ellas tienen algo en común. Y eso es que todas ellas han continuado y han fomentado, han alimentado la raíz de Nimrod. Y esa raíz diabólica, maléfica, tirana, infernal, no ha perdido su auge, no ha perdido seguidores. Las falsas religiones, a través de la historia del ser humano, siempre han sido las mismas. Y eso es adorar a un falso Dios, adorar a este Dios ficticio que después de la muerte de Nimrod, él se convierte en el Dios Sol y su mujer se convierte en la reina, en la diosa. Y como el diablo sabe, el diablo lo supo en ese momento allá en el pasado, cuando el Señor dicta sentencia a la serpiente y le da una sentencia y le dice que su simiente, la simiente de la serpiente, lo único que podrá hacer es herirnos el calcañal. Esta serpiente no puede devorarte, porque más grande es el que está con nosotros. Más grande es la promesa del Mesías venidero, del Mesías que ya vino a libertarnos, a sacarnos de la esclavitud, a romper las cadenas que nos ataban al mundo, al pecado, a la inmundicia, a romper y quitar las vendas de nuestros ojos, a darnos libertad, a darnos vida y vida en abundancia, para que nosotros ahora podamos pregonar su mensaje, llevar esta palabra que pueda cambiar y transformar la mente y el corazón de una persona, sin buscar intereses personales, sin tratar de llenar nuestros bolsillos con el dinero de los incautos, de los débiles, de los que no entienden la palabra. Este mensaje glorioso de salvación, este mensaje que transforma la mente y el corazón del hombre, fue el regalo más maravilloso que el ser humano pudo haber recibido. Y lo recibimos de una manera tan horrenda. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, dejó su gloria y vino a esta tierra. Habitó con nosotros, vivió como nosotros, como humanos, para que a través de su sacrificio, a través de su muerte, tú y yo podamos ser, una vez más, escúchame bien, para que tú y yo podamos ser, una vez más, hechos hijos de Dios. Lo que Él creó en el huerto del Edén era perfecto. Pero la rebelión, la desobediencia, nos quitó todos esos derechos que el Señor nos había dado.
El Señor nos dio derecho de gobernar la tierra. El Señor nos dio autoridad sobre todas las bestias del campo, sobre los peces del mar. Nos dio autoridad para gobernar y reinar la tierra. Nos dio autoridad para vivir una vida de abundancia. Pero nosotros mismos la perdimos. Pero cuán grande es la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Qué gloriosa y maravillosa es la gracia y la misericordia de Dios. Amado pueblo del Señor, con esto los dejo. El próximo segmento en esta serie, Cristianismo sin Cristo. Estaremos hablando de la Gran Babilonia, la madre de las rameras. Yo diría el arma más poderosa y más importante que el enemigo ha creado para combatir la misericordia y el amor de Dios en el corazón de los seres humanos. Y eso ha sido y se llama religión. La religión confunde, la religión condena, la religión engaña. Esto no es religión. Esto es seguir los pasos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Hermana Margarita Saldívar, muchas gracias, mi amada hermana, por estar acá con nosotros. Muchos de ustedes, amados hermanos, no tengo la oportunidad de alcanzar a ver hasta la pantalla de donde está la televisión, pero quiero darle gracias a todos y cada uno de ustedes, recordándoles, amado pueblo del Señor, somos Ministerio La Última Llamada. Puede visitar nuestra página ministerial www.ministeriolaultimallamada.com, en la cual encontrarán muchas de las predicaciones, de las enseñanzas que su servidor está transmitiendo. También pueden visitar el canal de YouTube y me podrán encontrar como Evangelista José Funes. También en Ministerio La Última Llamada encontrarán la televisión digital, televisión en vivo, y también nuestra radio La Última Llamada, la podrán encontrar también en esa misma página. Así que quiero darles gracias a todos y cada uno de ustedes. Este ha sido el segundo segmento de la serie Cristianismo sin sangre, cristianismo sin Cristo. El próximo tema que estaremos tocando la próxima semana estaremos hablando acerca de lo que es la Babilonia la Grande, la cual encontramos en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Maranata, pueblo amado.